Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy le vamos a presentar el práctico de solicitaciones. Práctico que desarrollaremos en las siguientes 12 clases. En el mismo vamos a ir contándoles cuál es el propósito y su objetivo, qué contenidos y qué consignas lleva el mismo, las partes que lo conforman, cómo lo vamos a entregar, cómo se va a evaluar y cómo pueden visualizarlo a partir de este jueves en el campus de la FAU. Como propósito, podemos decir que este práctico tiende a orientar la mirada, la percepción desde lo cotidiano hasta lo disciplinar tecnológico, a partir de la observación sistémica de un lugar conocido por ustedes, cercano, vinculado a la cotidianeidad. El objetivo, como decíamos en la primera charla, la charla inaugural, entendiendo que el espacio proyectado construido debe concebirse en términos constructivo-tecnológicos, es decir, a través de materiales adecuados, dando respuesta a las distintas solicitaciones. Entonces el estudiante debe entender la arquitectura a partir del material y su respuesta al medio y su entorno, y comprender el diseño constructivo en función de la respuesta de las distintas solicitaciones. Los contenidos propios del práctico se desarrollarán en el bloque 1, los que estuvimos contando en la charla inaugural, y serán ejercicios de simulación con los contenidos correspondientes a ese bloque. Dentro de las consignas, y por primer año, o este año 2021, se propone para esta experiencia su propio dormitorio como un lugar conocido que forma parte de su hábitat cotidiano. Ustedes deberán como sacar de esa vivienda ese dormitorio y apoyarlo sobre terreno natural, ¿sí? Y allí empezaremos el análisis de las distintas solicitaciones. Aquellos estudiantes que vivan en un edificio deberán, de nuevo, sacar, no importa el piso que estuviere, el dormitorio, lo colocarán sobre terreno natural y harán todo el práctico de solicitaciones sobre ese dormitorio y sobre o apoyado sobre el terreno natural. El práctico de solicitaciones está dividido en 7 partes, donde cada una de ellas va a corresponder a una unidad temática. Así tendremos el sitio, sistemas y subsistemas, el comportamiento mecánico, el acondicionamiento térmico, el comportamiento hidrotérmico, los problemas y soluciones hidrófugas y el acondicionamiento acústico. No se olviden y no desesperen, todo esto lo vamos haciendo en el transcurso de 12 clases, ¿sí? Así, la primera clase vamos a trabajar con el tema el sitio. Y ya que hablábamos del sitio, que es la primera parte, vamos a situar ese dormitorio en lo que es su entorno y su terreno. Y allí empezaremos a identificar cómo es su geografía dentro del entorno y cómo es el terreno propiamente dicho. Vamos a ver si está cercano o no a un río, un canal o un arroyo, si el terreno es plano o con pendiente, qué tipo de terreno es, qué tipo de vegetación tiene, qué tipo de árboles, si es que los tiene, hojas caducas o perennes. Tengamos en cuenta que todo este análisis del sitio nos va a ayudar para entender dónde está inserto ese dormitorio por un lado, pero el otro nos dará datos que nos servirán oportunamente para el resto de las solicitaciones. Vamos a ver el clima, qué tipo de clima es, seco, tropical, continental, dónde está ubicado, latitud y longitud, y también ubicaremos el norte sobre el terreno, los vientos predominantes, las temperaturas máximas y mínimas, y las lluvias según época del año. Todo esto como trabajo de investigación, ustedes van a poder ir viendo según dónde está ubicado su dormitorio, los datos nos van a dar y vamos a detectarlos, cómo van a ser las lluvias en ese lugar y demás. No tengan en cuenta únicamente Mar del Plata. Ustedes van a analizar su dormitorio en su región. Si sos de La Pampa, vas a analizarlo en ese sector determinado de La Pampa, donde está ubicado tu vivienda, de tu dormitorio, cómo será la latitud,
longitud, ubicación del norte, vientos predominantes, temperaturas y lluvias. Y así en cualquier punto geográfico del país donde ustedes estén hoy tomando las clases virtuales. Después vamos a ver qué tipo de construcciones tenemos, ¿sí? Si es de una o más plantas, unifamiliares o multifamiliares, si hay cercanos residencias, comercio o educación, cuál es el retiro de frente. Y van a también a determinar los materiales predominantes en la cuadra, donde está su vivienda y en la cuadra de enfrente, para ver cuál es la materialidad que usan en esa zona. También vamos a determinar los ruidos, que estos pueden ser vehiculares, peatonales o de algún establecimiento cercano que los produzca, como puede ser una escuela, un taller mecánico, una fábrica, etc. Las herramientas a utilizar para la entrega de esta parte, el sitio, son las que ustedes consideren las más adecuadas. Pueden usar el Google Maps, pueden usar esquemas escritos en un papel, que después le sacan foto y las suben al campus, pueden usar fotografías, las que ustedes consideren las más adecuadas para identificar cada una de estas cosas que nosotros les pedimos para el análisis del sitio. En la parte 2, vamos a ver sistemas y subsistemas. Vamos a identificar los cerramientos verticales y horizontales que conforman la envolvente de su dormitorio. Y vamos también a identificar su sistema estructural. Ya les vamos a contar en la respectiva teórica, pero vamos a ver si está montado sobre una estructura independiente, una estructura portante o una estructura mixta. También vamos a determinar los elementos que componen interiormente los cerramientos verticales y horizontales. O sea, ¿qué pasa en el interior de mi muro? Yo veo desde el lado de adentro el filo interior y pongamos del lado de afuera el filo exterior. Pero ahí hay una distancia, hay un espesor. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo se conforman esas partes? Entonces, lo importante primero es agarrar una cinta métrica y empezar a medir, a ver esos espesores cuáles son. Tener las medidas del dormitorio. Tener las medidas de las ventanas. ¿Qué espesores tienen las ventanas? ¿Tienen un marco? ¿Tienen un contramarco? ¿Qué elementos la componen? Empezamos a investigar eso, a tomar medidas y a hacer esquemitas sencillos con fotos como estas, lo que ustedes consideren más adecuado, para ver la conformación interna de esa envolvente, de ese cerramiento vertical y horizontal, sea piso o techo. ¿Sí? Después de eso van a empezar a identificar las partes que conforman interiormente dentro de sus muros, por ejemplo, si es un ladrillo común, un ladrillo hueco, si es otro tipo de cerramiento. Vamos a ver los distintos tipos de cerramientos que podrían llegar a ser. Vamos a analizar también cómo serían los techos, cómo serían los pisos, etc. En la parte 3 vamos a ver el comportamiento mecánico de su dormitorio. Vamos a entender la importancia del peso específico, qué pasa con la gravedad, qué tipos de estructuras podemos encontrar, cómo es la distribución de cargas, cómo son los esfuerzos y deformaciones, o sea, los esfuerzos a los que están sometidos los distintos elementos que conforman la estructura, y las deformaciones las vamos a exagerar para ver cómo es su comportamiento estructural, y después vamos a agarrar un pedazo, un sector determinado de su dormitorio, y vamos a calcular los pesos, lo que le corresponde proporcionalmente del techo, del muro, de la carpintería, de la mampostería de elevación, del cimiento. Todas terminologías por ahí ahora incomprensibles para ustedes, que las vamos a ir viendo tranquilamente en el transcurso del cuatrimestre. Y luego vamos a calcular la tensión que ejerce sobre el nivel del suelo, para ver si ese nivel de suelo es apto o, en criollo, si se nos va a hundir o no nuestra estructura. Posteriormente pasaremos a la parte 4, que es el acondicionamiento térmico. Vamos a determinar qué es el calor, si existe el frío, dónde se generan pérdidas de calor, qué pasa en una situación de las distintas estaciones del año, pero fundamentalmente tomaremos como ejemplo Mar del Plata, qué pasa en invierno y qué pasa en verano, cuándo el calor se quiere ir y cuándo quiere entrar. Vamos a determinar qué es la resistencia y la transmitancia térmica de los distintos
subsistemas, vamos a ver lo que es el flujo térmico, vamos a hacer un análisis integral de la pérdida de calor para después ver qué posibles soluciones podríamos plantear y qué rediseños podríamos hacer. Y finalmente, como en todas las partes de este práctico, vamos a reformular el nuevo cerramiento, ¿no? Tomemos como ejemplo el muro, le dimos una respuesta mecánica para que no se caiga, ¿cuál sería a su vez la respuesta térmica? Y así sucesivamente en cada una de las solicitaciones. En la parte 5 vamos a ver el comportamiento hidrotérmico. Vamos a ver los conceptos de condensación, las causas y tipos de condensación, qué posibles soluciones, qué son los puentes térmicos, y nuevamente un nuevo cerramiento dando respuesta mecánica, térmica, hidrotérmica. Vamos a entender por qué se empañan los vidrios de una vivienda y cómo si se condensa constantemente una vivienda pueden aparecer estas patologías, cosas que nosotros no queremos. Vamos a garantizar un confort térmico por un lado, pero también un confort hidrotérmico para que esto no aparezca. Vamos a ver la importancia de las ventilaciones y cómo deberían ser. Vamos a ver los distintos elementos que empiezan a conformar el cerramiento, como decíamos, ese nuevo cerramiento, en este caso un muro, donde hay una parte que es mecánica, otra parte que puede dar respuesta térmica, otra que puede dar respuesta hidrotérmica, otra que puede ser terminación. En la parte 6 vamos a ver problemas y soluciones hidrófugas. ¿Y cuáles serían? Básicamente el ingreso del agua o de la humedad en nuestras viviendas, ¿sí? Por ahí el agua, por un lado, necesario para la producción de la obra o la producción del edificio, pero cuando nos ataca con los agentes externos o internamente tenemos algún problema, empieza a generar patologías, ¿está bien? Entonces, ¿qué soluciones vamos a empezar a darles para que no ocurran esas patologías? Y nuevamente vamos a tener un nuevo cerramiento dándole respuesta mecánica, térmica, hidrotérmica, hidrófuga y finalmente acústica. En la parte de acondicionamiento acústico, entonces, vamos a determinar lo que es un ruido y un sonido, como para algunos un sonido y pueden estar disfrutando los mismos, para otros puede ser un ruido que no los deja dormir. Y vamos a empezar a ver qué características tienen los materiales aislantes y los materiales absorbentes para finalmente generar el último cerramiento que le dio respuesta a todas las solicitaciones. ¿Cómo vamos a entregar este práctico de solicitaciones? Vamos a suponer una carpeta 4 asimilable al formato digital, porque estamos en la virtualidad, no en la presencialidad. En la misma, primero va a tener una carátula con todos los datos institucionales, como dice aquí, a su vez la comisión y el equipo docente, y por otro lado el nombre de ustedes con el DNI y el ciclo lectivo 2021. Interiormente van a desarrollar el práctico de solicitaciones. Tendrá título parte 1, el sitio, lo irán desarrollando, parte 2, sistemas y subsistemas, lo irán desarrollando, y acá tienen un rótulo donde tiene que aparecer en cada una de las hojas que lo pueden copiar y pegar, sí, importante poner la comisión a la que ustedes corresponden, el equipo docente que está a cargo de esa comisión y su nombre, apellido, para que después les podemos pasar una nota de aprobado como corresponde, ¿no? Por último, ¿cómo vamos a evaluar este práctico de solicitaciones? Primero va a haber diferentes tipos de evaluaciones, pero básicamente ustedes deben entender que nosotros entendemos la evaluación desde el punto de vista del sujeto, o sea, de ustedes. Y ustedes deberán saber utilizar al evaluador para afianzar esos nuevos conocimientos que estaremos viendo en este práctico en 12 clases consecutivas, ¿sí? Va a haber correcciones parciales. Cada vez que ustedes desarrollen un tema, van a ir a un ítem en el foro, en la comisión respectiva, donde dice suba aquí la corrección de la parte 1 práctico de solicitaciones, el sitio, la suben y a la semana siguiente el docente, junto al resto de sus compañeros, le hará una devolución en general de esa unidad temática. Después va a haber entregas parciales, preentregas parciales. Bueno, hoy preentregamos la parte 1, 2 y 3, se las devolverán de nuevo a la clase siguiente con las correcciones respectivas y hasta que terminadas las 12 clases tendrán una entrega final con todo el práctico de solicitaciones. Importante
El práctico de solicitaciones debe estar aprobado para ustedes poder rendir la evaluación práctica 1, que tiene que ver con el bloque 1 y con el práctico de solicitaciones. Para finalizar, las consignas escritas, bien detalladas de cada uno de los ítems que tienen que hacer en cada una de las partes del práctico de solicitaciones, lo pueden bajar del Campus FAU, en el mosaico respectivo. Aquí tenemos todos los mosaicos, como estuvimos explicando la clase pasada, buscan el de práctico de solicitaciones, cliquean en él y ahí pueden encontrar las consignas del práctico de solicitaciones. Hacen clic en las consignas y las pueden visualizar directamente desde su ordenador o tranquilamente las pueden bajar y las tienen en una carpeta guardado para ir trabajándolo constantemente. Y nada más. Muchas gracias y nos vemos en breve en la clase.